Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Edgar Ponce Iturriaga, político y ex embajador del Ecuador en Cuba y concurrente ante el gobierno de Jamaica. Edgar Ponce tiene 78 años de edad y está muy orgulloso de esa edad, según lo noto en su rostro. Ha sido desde obrero no calificado hasta subdirector comercial de la empresa eléctrica Quito, en donde laboró alrededor de 50 años. Ha sido dirigente sindical, presidente del FUT, también del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Corte Constitucional, en fin, de pensamiento latinoamericano e integracionista. Y por ahí queremos empezar este grato diálogo, Edgar, dándole la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estamos los latinoamericanos en materia de integración en un escenario pandémico en donde la integración de los pueblos realmente se va a ver si existe o no existe? Porque el acceso a la vacuna, solo para poner un ejemplo, será de muy difícil concurrencia para aquellos países pobres, subdesarrollados. Edgar, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también la invitación. Bueno, de empezar con algo que siempre todos, absolutamente mi generación, fue partícipe de los procesos de integración. Si recordamos al propio Bolívar, ¿no?, que fue un portaestandarte de la integración cuando señalaba sus sueños que tenía de la Gran Colombia, cuando realmente auspició la independencia de varios países. Entonces, pero él siempre insistió en la necesidad de la integración. Y ahí viene la famosa frase de Bolívar, que parecería que los Estados Unidos, pues, están, o sea, desean o se mantienen para sembrar de hambre y miseria los pueblos de América Latina. Bueno, entonces luego, pues creo que una de las experiencias importantes que se principió a dar fue el grupo ALBA, ¿no? Ya. Entonces, pero de todas maneras, y además tuve la oportunidad de participar cuando se acabó el ALCA en Mar del Plata. Entonces tuvimos una reunión muy curiosa invitada por, la invitación era hecha por Maradona, y Maradona llegaba con una multitud en un tren, el tren del Alba. Entonces de ahí fue en el famoso estadio en donde pues se expresó la frase que reunía a todas las personas, los jóvenes en ese momento, pues aquello de que el alba para el alca para el carajo, y se constituía el alba. Entonces luego pues tenemos la experiencia de UNASUR. Yo creo que esa experiencia ha sido una de las más válidas, pues se le dio por parte del Ecuador toda la importancia necesaria, se construyó un edificio en donde podía funcionar UNASUR en la mitad del mundo, pero vemos las circunstancias que en este momento se está viviendo. Realmente es indignante de que un proceso necesario para la vida, necesario inclusive para el desarrollo de nuestros pueblos, haya sido contrarrestado en obedecimiento a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Porque no se trata simplemente de señalar, porque dicen, no, es que es la misma retórica de que los Estados Unidos tienen la culpa de todo. Pero aquí hay, pues, elementos que recordar, y a los Estados Unidos nunca le convino el proceso que se daba en cuanto al foro de Sao Paulo. Ahora, Más Edgar, perdón la más aún interrupción. El movimiento alrededor del foro de Sao Paulo se crea en el año 90. Así Y es. ha venido, evidentemente, hasta la fecha deteriorándose porque las corrientes políticas han alternado en la gobernabilidad en los distintos países de América Latina. Ejemplo, Brasil. Ejemplo, Bolivia. Ejemplo, inclusive Ecuador. En la época actual, el Foro de Sao Paulo sirve como un instrumento meramente de alabanzas políticas y siempre condicionado a un enemigo común
que es los Estados Unidos, o tiene otra corriente integracionista más real? ¿Cómo lo observa, Edgar? Yo creo que, ¿por qué lo desaparecen? ¿Quiénes le desaparecen? ¿Quiénes quieren nulitar el foro de Sao Paulo? Primero recordemos quiénes son los que crean el foro de Sao Paulo. Entonces, el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de Brasil. Sí, señor. Obviamente, los auspicios eran muy fuertes, una identificación política muy fuerte, y claro, eso creó conmoción en los grupos de poder de derecha, y caramba, eso no podían bajo ninguna circunstancia, y vinieron nuevos tiempos. Pero ¿qué ocurrió en esos nuevos tiempos? Cuando inicialmente estaba solo Cuba y Brasil, después aparecieron una serie de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, y eso puso las alertas, ¿no? Las alertas entonces, y esto había que de alguna manera acabar, y empezaron el trabajo pues silencioso que caracteriza a las orientaciones que da la Central de Inteligencia Americana. Entonces, y eso iba teniendo efectos para desbaratar el proyecto de UNASUR. Y para el Ecuador, ¿no? Es un caso de mucha más significación y también de indignación. Pues, ¿quién se contentó cuando se habló de la salida de Ecuador de UNASUR? Primero, además, con una picardía digna de mejor suerte, se ofreció el local para una universidad indígena. Entonces, vayamos a lo local. Después de lo general del Foro de Sao Paulo, en el Ecuador estamos próximos a elegir un nuevo presidente de la República, Edgar. ¿Cuál es el mayor desafío, el gravísimo problema que tendrá que enfrentar el nuevo presidente de la República? Mira, yo en mis reflexiones, lamentablemente, en toda esta información que voy recopilando, yo es de ser negativista en este sentido. Yo creo que se está preparando un gran fraude en el país. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar cómo está constituido el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Control Electoral. De contencioso electoral. Entonces, contencioso electoral. Entonces, ¿cómo está? Entonces, con militancia del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Creo, ¿no? Te puede garantizar algo. Acordémonos lo que ocurrió en el caso de Moreno. Casi Moreno no es presidente, ¿no? Entonces, porque además se ganaron las calles, ¿no? Sino que fue ahí la iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, porque muchos de los que estábamos ahí, ¿no? Ya a correr de tiempo, ¿quién? O sea, ¿por qué tuvimos que salir a defender ese proyecto? No. Ahora, es que el fraude que usted anuncia o prevé o advierte o presume, Edgar, es por representatividad política en la integración del CNE o porque ya hay un aparataje, una maquinaria preestablecida para perjudicar a quién, a qué candidato. Ya, mira, vamos, otra inquietud. Anteriormente, las clases dominantes, la oligarquía, la burguesía, todo esto, pues los terratenientes, mandaban a sus empleados, a sus gerentes, a sus asesores, a sus abogados, a que ocupen funciones públicas, ¿no? Entonces, sean ministros, sean representantes en los distintos organismos, porque en todo han tenido representación. Entonces, pero ahora dijeron no. Hoy vamos directamente nosotros, nada de delegados, sino la oligarquía de frente a tomar el control del Estado del país. Okay. Ese es el acuerdo que sentimos, ¿no? Y además, todas las cuestiones, las sucesivas y malhadadas intervenciones del presidente de la República, nos hace pensar, ¿no? Que realmente, pues, se está jugando, digamos, que ministros estén señalando de que están ya tomando decisión para apoyar a tal o cual candidato.
Wilman, le pregunto a usted, ¿ha escuchado alguna vez en años anteriores o en momentos políticos anteriores con cuestiones de ese tipo en donde sale en definitiva a decir los ministros de que van a apoyar a tal candidato? Creo Entonces, que Edgar, algo pasó entonces con no me ha Jazmín dicho, Cagüeñas. no me ha dicho usted todavía a qué candidato se va a favorecer y a qué candidato se va a perjudicar en esa presunción suya. Y esa, no, pues o sea, está visto. O sea, entonces Lazo es el candidato de la derecha. Entonces, ¿qué? Y se pone inmediatamente de acuerdo con Nebot, que hasta hace poco se hablaba de que Nebot y Lazo era una relación irreconciliable. Sí, señor. Todos estos, toda esta derecha que está con 17, 18 candidaturas, toda la derecha, mi querido Wilman, se va a reunir toda la derecha para tratar de enfrentar y de anular la posibilidad de que sea Arauz el presidente. Es decir, a Entonces, Arauz se lo va a descalificar como candidato a la presidencia. pero así es como estamos viendo que a lo que están llegando, pues es inaudito, pero esto el país está recibiendo con indignación. No se juegue con fuego. Acuérdese aquello que nos enseñaban o aquello que nos relataban. ¿Qué pasó con una radio famosa que anunciaba mentiras en un momento dado de que iba a ser invadido por los marcianos, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso me contaban. Era un radioteatro. ¿No? Exacto. Entonces, mire, ahora, ¿qué pasa? De que hoy se está jugando a sí mismo con la paciencia popular. Entonces, haber hecho todo lo que han hecho hasta este momento para impedir la candidatura de Arauz y peor, la posibilidad de que sea Correa el candidato para la vicepresidencia, eso ya quedó o sea, descartado. Correa para asambleísta, es una demostración de cómo en definitiva pues vienen actuando. Pero Es lo que decir, se no se da... inclusive se suma también, Edgar, la destitución de rector de la Universidad Técnica de Manabí, del suegro de Arauz, ¿también es parte de este proceso, cree usted? Mira, yo quiero en esto señalar, conozco a Vicente Arauz años. Vicente Vélez. A Vicente Vélez, le conozco años. Y precisamente tuve la oportunidad de conocer cómo era la Universidad Técnica de Manabí. Fui a varios actos allí. Entonces, cómo era y cómo creció eso, ¿no? Esa universidad, que es un ejemplo. En la costa es realmente un ejemplo. Entonces, y además 15 años, ¿no? Voy a haber estado en una función tan delicada que es dirigir una universidad. Realmente me parece pues que lo único, y a utilizar eso por ser el suegro de Arauz, ¿no? Me parece una infamia, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es sin nombre. Entonces, esto puede realmente rebasar toda clase de expectativas. Es decir, usted Yo está creo que, preveyendo movilizaciones pero intensas, por supuesto es fuertes que y violentas, tiene inclusive en el país. tiene que darse. Yo voy más allá. Yo creo que inclusive, ¿no? En una reunión que me comentaban ahí alguna persona de que una reunión hace 15 días de los generales, entonces ahí se hablaba el apoyo de los generales a Lazo, porque veían que el Lazo en definitiva pues les convenía más a Generales en ellos, a los servicio activo militares, a los o pasivo. ¿En servicio activo o pasivo? activos, señor, ¿no? Y además se habla también de una reunión paralela, ¿no? Y yo no sabía tanta influencia que puede tener. La reunión paralela era de las esposas de los generales, que dan en definitiva poco para los ascensos, la calificación también sobre lo que ellas ven, ¿no? En los Sobre la test de conducta. damas se califica el ascenso. La conducta de un coronel o teniente coronel. Entonces, esta situación, ¿no? A mí me ha llevado a pensar de que se puede crear
reacciones, o se va a producir grandes reacciones en varias ciudades del país. Concretamente 3: Guayas, Manabí, Azuay y Quito, ¿no? 4. Entonces, ¿qué pasaría? En esas circunstancias, pues, ven que está realmente todo convulsionado. Entonces, pues, nada imposible sería escuchar de que frente al problema que vive el país se hace necesario poner declarar un estado de excepción, y con lo cual se prorrogan las elecciones. Esta es una que yo ya lo he lanzado, esta idea, recopilando informaciones, comentarios y toda esta cuestión. O sea, se prorrogan, Entonces, así, se postergan las elecciones y se prorroga el presente gobierno. por Esa es la supuesto, previsión, esa es la previsión. esta es una de las previsiones. Entonces, ahora, lo otro es de que gana o gana, ¿no? Entonces, y ahí pues también instrucciones para para todos los conscriptos, toda la tropa, ¿no? De que el voto tenga que ser por lazo. Entonces, y en eso, ¿quién es influencia? Influencia la familia, ¿no? O influencia, en definitiva, la iglesia, porque ya vemos que la iglesia se sacó la sotana para participar en la política, ¿no? Ya están dando declaraciones de que, en definitiva, hay que asegurar el triunfo de la derecha. Y también el caso de los militares, también hay que favorecer a la derecha. El caso de los medios de comunicación. Yo creo que esto hay que decirlo, pues, ¿no? No hay un medio de comunicación que favorezca una propuesta de Arauz o de Correa. No hay uno. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? Porque dicen, de que le va a convertirse, también dice que lo que quiere Correa es convertirse en el segundo Fidel Castro. Yo les he escuchado decir a ellos. Edgar, Eso. muchas gracias. Va a haber la oportunidad para platicar, sin duda alguna, muchos temas con su experiencia en los distintos ámbitos, como lo destacaba yo a la introducción de este grato diálogo. Muchas gracias, la mejor de las suertes, Edgar, y estamos atentos siempre a sus opiniones, que las buscaremos, como le reitero. Edgar Ponce Iturriaga, político y ex embajador del Ecuador en Cuba, en su participación aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Wilco.